Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos los locos del club de Uría. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues vamos a repasar cómo fue ese partidillo a puerta cerrada entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en Majadahonda. Y para hablar de ese partido a puerta cerrada disputado ayer noche en el Cerro del Espino, pues tengo al otro lado, como podéis ver ya, a Nacho Donado, a nuestro Donadoni. Donadoni, oye, parece que se mejoró un poquito la imagen, ¿no?, de lo de Oporto. Sí, sí, a ver, fue una imagen bastante diferente, ya fue un partido bastante más normal de pretemporada y no tan clandestino, como pudiera parecer. Yo creo que te pudieras haber venido si quisieras, si hubieses querido, Rubén, porque al final hubo cierto número de gente. Y para mí el MVP fue Iván Vargas, Así, nuestro porque bucanero. le cayó un balón de estos de que se sube a la grada y le cayó a él y le dio una asistencia ahí a Pedro Díaz para que sacase de banda. ¿Qué me dices? Sí. O sea que. Ya, según se la dio, me giré y le digo, Iván, qué lástima que no la haya podido grabar, porque fue la segunda parte, que a partir del minuto 15 no nos dejaban grabar ni sacar fotos de nada. Oye, que te iba a decir, lo primero fue, esto muy raro, ¿no? Porque había un montón de gente que seguía el partido por Twitter, por lo que tuiteabais, ¿no? Era un Sí, poco sí, que sí. se volver casi al siglo XIX, ¿no? Sí, Una sí. comunicación un poco rara. No sé si lo notaste tú o no, porque tú ibas tuiteando cosas y la gente te iba respondiendo sin ver el partido. Sí, y preguntando cosas, porque, a ver, nos dijeron que ciertas cosas podríamos decir, pues lo típico, pues los cambios, los goles, tal, pero no nos dejaban hacer un minuto a minuto. O sea, no podía decir minuto 23, ocasión de Griezmann, minuto 25, centro desde la derecha, no llega a rematar solo. Eso no nos dejaban hacerlo. Pero a la gente, pues eso, te preguntaba, ¿qué tal Jano? ¿Qué tal? Pero claro, eso no lo podíamos hacer. Alguno me mandó algún mensaje de he activado tus notificaciones para ver si para que me salte cada vez que publiques algo. Y bueno, fue una buena experiencia, fue curioso. Bueno, a ver, mejores sensaciones, me decías, ¿no? Eso de inicio. Sí, sí. Creo que, o no sé si el mejor o de los más destacados de lo que he podido leer, de lo que tuiteaban los compañeros, fue Antoine Griezmann. Ujú. Sí, a ver, dentro de lo que es mejores sensaciones es no unas malas sensaciones como pudiera ocurrir con el partido del Oporto, sino ya unas sensaciones de un partido normal, de pretemporada, con un ritmo más lógico, que no haya tanta diferencia, a pesar de que el Rayo está bastante más rodado que el Atleti, que no había tanta diferencia entre las piernas pesadas que me dijeron que tenían dentro del equipo para ese primer partido contra el Oporto, un Oporto que estaban además ante su gente, en su presentación, con ganas de lucir. No hubo tanta diferencia entre equipos. Es más, el Atleti fue dominador de lo que pasaba en el partido durante la gran mayoría del mismo. El Rayo apretó, sobre todo de inicio, en las dos mitades, los 10 primeros minutos de la primera y los 10 primeros minutos de la segunda, y a partir de ahí el Atleti fue bastante dominador de ahí hasta el final de la primera parte y de ahí hasta el final de la segunda. Hubo dos onces. Vamos primero a hablar del primero, Sí. que salió de titular. ¿Cuál fue el que sacó de titular? El Cholo El, Simeone. el, once, el once titular fue Musso en portería, lateral derecho para Nahuel Molina, pareja de centrales por derecha Pubil, por izquierda Lenglet, lateral izquierdo para Javi Galán, centro del campo con Coque y con Taufik, la banda derecha fue para Carlos Martín, la izquierda fue para Jano Monserrate y arriba en doble punta estaban Antoine Griezmann y Sorloth. Y como me decías, Griezmann fue el gran protagonista de ese primer once, a priori de suplentes, porque no es el que había ensayado el día anterior Simeone. Ese once fue el que salió a partir del minuto 60, ya en la segunda mitad, y en ese primer once te diría que Griezmann fue el más destacado. Diferencias entre uno y otro, bueno, el once de la primera mitad tuvo mejores ocasiones, pero me gustó menos que el de la última media hora, en cuanto a Ajá. fútbol. En cuanto a mejores ocasiones y más claras fue el de la primera parte, sobre todo porque ese inicio de segunda mitad con el mismo once que salió de inicio no tiene prácticamente nada reseñable, pero sí que tuvo muy buenas ocasiones en la primera mitad. Y en el denominador común de todas ellas fue Griezmann. Estuvieron todas en botas de Griezmann. El primero, que el gol sí que ha trascendido porque fue justo en el minuto 15, cuando se decretaba el apagón informativo.
Es una jugada en la que se trata de presionar, cosa que hizo el Atleti de forma selectiva en todo momento durante el partido. No presionaba todo el rato, pero sí que de forma selectiva apretaba mucho y se escuchaba al Cholo Sí, invitar al escogía los equipo momentos en los que iba a presionar. a presionar. El Rayo pierde el balón, con lo cual, pues, lógicamente también parte de un error del Rayo y Griezmann define muy bien. Yo hacía mucho tiempo que no veía a Griezmann jugar así. Tampoco es una cosa para volverse locos, ¿eh? Vuelvo a repetir, contexto de partido normal de pretemporada. No quiere decir que esto se traslade a la liga. O sea, las conclusiones se sacan cuando se ve una cosa repetida. Y en este caso Griezmann lleva mucho tiempo sin hacer un partido así. Se le vio bastante participativo, cayendo un poquito atrás para generar juego y luego sobre todo muy incisivo arriba, porque tiene esta jugada del gol, pero luego tuvo otra al cabo de unos minutos muy similar, en el que también hace un disparo prácticamente idéntico y esta vez sí que Batalla saca la mano y le saca el balón. La otra gran ocasión de esa primera parte también la tuvo Griezmann, que es un centro lateral hacia Sorloth, cuyo rechace recoge Griezmann y lanzándose así un poco como en plancha y hacia adelante, con la izquierda consigue contactar con el balón y se va rozando el palo. Y ya te digo, hace tiempo que no le veía jugar así, yo me alegro mucho por él, pero bueno, tampoco quiero invitar al máximo optimismo porque es un partido, como digo, normal de pretemporada. No, pero te digo una cosa, eso es una muy buena noticia, lo de ayer, porque si hay alguien que está sufriendo es el propio Griezmann, si hay alguien que sabe que no está dando su mejor versión es el propio Griezmann, todo lo que sea que recupere sensaciones y confianza le va a venir muy bien. Me has contado un poco cómo fue el gol, cómo fue los 11, cómo han sido un poco las sensaciones, vamos también un poco a aquello que no fuera tan positivo, cómo encajó el Atleti el gol del Rayo Vallecano y qué desajuste se vio ahí un poquito. Bueno, el Rayo causó peligro en la portería contraria de forma más clara, siguiendo la misma vía, que es la del gol, que también está por redes y seguramente lo podéis ver, de Jorge de Frutos. En ambos casos fue Jorge de Frutos ganando la espalda en el espacio entre Pubil y Nahuel Molina. En ese costado izquierdo del ataque del Rayo, el costado derecho de la defensa del Atleti, el espacio con una defensa del Atleti bastante adelantada. Lo aprovechaba de Frutos en primera instancia para ese mano a mano batir a Muso con al minuto 5 de partido, creo recordar. Y luego la segunda otra ocasión fue una acción prácticamente igual, lo que ocurre es que con un poquito menos de espacio y con Muso echándose un poquito más encima de Frutos, que intentó regatearle y no lo consiguió. Ese digamos que sería el punto flojo del Atleti durante estos primeros 60 minutos. Y si quieres hacemos un 1-por-1 y te cuento un poco lo que vi de cada uno de los jugadores. Porque en la primera parte yo creo que era bastante más claro que era un 4-4-2. Con esta disposición, que ya os he dicho el 11, pero en este caso era un 4-4-2 bastante marcado, con Jano por izquierda y con Carlos Martín por derecha, como os digo. Vale. Muso apenas tuvo trabajo. Sí, vamos al 1-por-1. No tuvo apenas trabajo, más allá de ese mano a mano que te comento, y no te podría decir que estuviera nada relevante. El de Frutos define en un mano a mano en el que estaba muy vendido Muso. No sé si lo pudiera haber hecho mejor, pero en cualquier caso ahí toda la ventaja es del delantero. Por defensas, Galán no me llamó la atención ni positiva ni negativamente. Hizo un partido normal, lo que uno espera de Javi Galán en condiciones normales. Correcto. Me llamaron la atención de forma positiva Pubil y de forma negativa Lenglet y Molina. Nahuel Molina en defensa sigue siendo... Jugó Pubil de central. De central, Bien. de central por derecha. Nahuel Molina, como decía, pues lo que uno cabría esperar también de Nahuel Molina. Tuvo alguna buena internada por derecha, algún centro, pero sin digamos, generar demasiadas cosas dentro de lo normal. Pero como te digo, esas dos acciones de peligro son a su espalda. Y bueno, pues sigue dejando bastantes dudas. Para mí el inglés perdía mucho la posición en defensa. Y Pubil me gustó bastante porque corregía muy bien a los dos. Teniendo en cuenta que no es su posición y que lo que me llamó la atención o destacó en él es el factor corrector, pues tampoco lo considero como para
volverse loco en cuanto a Pubil central, Pubil lo puede hacer fenomenal de central. Bueno, lo está haciendo bien en estas circunstancias. Es una forma muy concreta de jugar. Para determinar realmente si Pubil es un buen central, pues me gustaría verle con alguna situación de partido en la que el Atleti estuviera más encerrado, en la que su disciplina táctica esté más a prueba, en el que pueda defender balones laterales, en la que ser central son muchas cosas, no es solo corregir. Entonces, en esta faceta me llamó la atención para bien, lo hizo bien, me gustó, y a mí lo que me gustaría es verle en algún momento de lateral, porque en ningún entrenamiento de Los Ángeles de San Rafael, en ningún entrenamiento en Majadahonda y en ningún amistoso le he visto jugar de lo que realmente es, que es de lateral, donde ya podremos ver sus carencias, sus virtudes en una posición suya. A ver Yo si lo estoy podemos ver. convencido de que si a Pubil le dicen que va a venir al Atleti para jugar de central, pues a lo mejor hubiera tenido alguna duda, Bueno, porque vamos, no es su posición. vamos a Entonces, ver, bueno, vamos a ver. con Pubil creo que el juicio todavía está por determinar. Bueno, vamos a ver si en los próximos, sobre todo en el amistoso de Newcastle, vemos un poquito eso. Luego, además, estaba Carlos Martín, Taufik, Koke, Jano, Sorloth y Griezmann. Por particularizar, hemos ya hablado de Griezmann. Me gustaría saber en qué tono estuvo Koke. Y luego, sobre todo, los chavales, Carlos Martín, Taufik y Jano. Porque creo que Sorloth es el que estuvo, como casi siempre, menos participativo. Sí, a ver, yo es una de las cosas que más le recrimino, porque que Sorloth es un tío que mete goles, creo que está fuera de toda duda, incluso sin ser titular tiene una buena cifra goleadora. Yo le vi algo más voluntarioso en cuanto a tratar de participar, pero para mí no es suficiente. Yo creo que es un jugador que tiene que tirar mucho más del marques, que tiene que ayudar mucho más en la presión, que tiene que ser un poco más asociativo. Pero bueno, le cuesta y ciertamente en este sentido pues me deja de ver. No creo que fuera un mal partido de Sorloth, pero desde luego no uno brillante. Y yo le pido más a un delantero que pretende ser el titular del Atlético de Madrid. Esa es la realidad. Luego Koke, a mí me gustó. Bajaba mucho a la base de la jugada para sacar el balón, para ayudar a liberar de una posible presión del Rayo. Que lo cierto es que no apretó demasiado, más allá de, como decía, esos 10 primeros minutos de cada parte en la que además le quitó el balón al Atleti y tenía más el balón el Rayo, pero el resto del tiempo y jugando a este ritmo al que te dejaba jugar el Rayo, Griezmann y Koke se crecen, porque deja de ser tan exigente para ellos y por tanto, claro, ahí sí que sus cualidades técnicas, tácticas se hacen notar y Koke y Griezmann brillaban en ese contexto. El problema es cuando le sacas de ese contexto a un juego en el que el rival te achucha mucho más, que te obliga a pensar más y actuar más rápido y a darle más velocidad a la pelota y a las piernas. Ahí es donde ellos dos sufren más, pero en este contexto los dos claramente estuvieron bien. Y luego, en cuanto a los tres canteranos, me gustaron los tres. Carlos Martín jugaba en una posición muy espejo a lo que hace Simeone, a lo que hace Juliano, jugando por derecha y llegando incluso a cerrar o a aparecer muy arriba en función de lo que demande la jugada, tanto para defender como para atacar. Me parece que Carlos está haciendo una gran pretemporada, por todo lo que le he podido ver, hasta el punto de hacerte pensar si tendría un hueco en este equipo con la actual configuración de plantilla. A mí la verdad que me está gustando mucho. No sé si él va a preferir o desde el club van a preferir que tenga más minutos en otro equipo y que sea más protagonista, porque es cierto que en el Atleti hay mucha competencia. El Getafe lo quiere. Y a lo mejor lo que necesita es minutos, pero a mí me parece que está haciendo una muy buena pretemporada y lo digo de verdad. Y luego con los otros dos chavales, porque Taufik y Jano, que es de los que más me han preguntado, te diría, los dos... digamos que para mí el resumen es que no desentonaron, y eso, hablando de jugadores de cantera de 17 y 19 años, creo que es decir mucho. Taufik es un jugador al que no le quema el balón, que incluso lo pide. Estaba mucho más estático dentro del terreno de juego, era Koke el que se movía mucho entre centrales, subía más. Taufik guardaba un poquito más la posición, pero el balón no le quemaba. Sí que tiene alguna que otra pérdida de estas que a un pivote más experimentado, si las tuviera Koke, por ejemplo, la gente no se las perdonaría, pero yo lo considero normal dentro del desarrollo de un futbolista de 17 años
que ni siquiera jugaba con el Atlético madrileño la temporada pasada con Fernando Torres. A mí me parece un jugador muy interesante, que tiene mucho potencial y que verle con esta madurez afrontar las pérdidas de balón, el jugar con los mayores, por así decirlo, me parece que es muy interesante. Y tengo muchas ganas de verle más. No sé qué planes hay para él para la próxima temporada, pero a mí me parece que hay madera de futbolista. Y algo parecido me pasa con Jano. Y en el minuto 60 se cambia el 11 por completo. Sí, pero que te hablo un poquito de Jano antes, que es no, el no. único que me falta por repasar. Dale. Jano jugó por banda izquierda y bueno, no me parece que destacase especialmente en lo que para mí él es mejor, que es técnica, último pase, pero sí que se le vio muy sacrificado, muy disciplinado en lo táctico, muy comprometido. Se comió un caño, por ejemplo, en cierto momento del partido, como anécdota, pero no deja de ser una anécdota. Yo le vi bastante bien y es igual, o sea, como con Taufik, me parece que hay hechuras de jugador. Viendo su temporada pasada en el B, que tuvo algún que otro problemilla de lesiones, que perdió protagonismo, sobre todo en la fase final de temporada, me parece un jugador que este año, si se queda en el madrileño, tiene que ser importante. Para mí yo creo que es un jugador al que hay que darle confianza. Porque como Taufik, yo creo que tiene madera para ser un muy buen futbolista. Me dejaron bastante buena sensación los tres, Carlos, Taufik y Jano. Vale, y en el minuto 60, que era lo que te decía, se cambia el 11 al completo y entra Oblak, Llorente, Lenormand, Janko, Ruggeri, Juliano, Gallagher, Cardoso, Almada, Baena y Julián. Luego vas a explicar tácticamente los cambios y todas estas cosas, pero te quiero plantear, para acabar por mi parte, dos nombres, ¿vale? O dos conceptos. El primero, ¿qué tal viste la pareja de centrales Lenormand-Janko? ¿Y qué tal viste la pareja que hacen Baena y Julián? Pues lo cierto es que no estuvieron prácticamente exigidos los centrales. Entonces no puedo ser muy concluyente con Lenormand Janko en esa media hora, porque además no se añadió absolutamente nada. En esa media hora no me dejaron a deber ni me dejaron nada llamativo. Quizá algo más participativo Lenormand, porque en la segunda parte el juego estuvo completamente volcado a la banda derecha. Y aquí hay una clara diferencia con respecto al partido del Oporto. Por ejemplo, contra el Oporto Llorente apenas subía. Ayer subió mucho. Contra el partido contra el Oporto, Juliano fue uno de los grandes señalados por parte de la gente. Ayer Juliano participó muchísimo y jugó a diferentes alturas. En algún momento cerraba como 5 defensas cuando lo necesitaba el equipo y prácticamente aparecía en el córner contrario. Y además ambos, Llorente y Juliano, se tomaron el partido muy en serio, hasta el punto de que, como estábamos además en esa banda, la gente de prensa se quejaron en Liniers más de una vez, de decir, no ves nada boludo o ¿sabes? De ese tipo de cosas. O sea, se lo tomaron muy en serio, o sea, hasta el punto de que nos llamó la atención y dijo, joder, que es un entrenamiento, macho. Sí, mucho pique. se lo tomaron muy en serio. Y además cobraron mucho protagonismo porque era la zona del campo a la que caía Baena. Baena estaba un poquito escoradito a la derecha. Estaba escorado hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque a la hora de defender, creo que cuando se veía más clara una disposición, porque durante la fase ofensiva dependía mucho de qué ocurriera con el balón, en la fase defensiva el Atleti sí cerraba en un 4-4-2 que podía convertir en 5 en la zona de defensa Juliano dependiendo de su altura. Pero ahí sí que se veía un claro 4-4-2, con Almada por izquierda, con Juliano por derecha, con Gallagher y Johnny en el medio y con Julián y Baena arriba, Julián a la izquierda y Baena a la derecha. Es por eso que luego, durante la fase ofensiva, Baena solía caer mucho hacia el costado derecho. Y ahí se activaba, digamos, ese costado derecho que la temporada pasada era donde se generaba la gran mayoría del juego. ¿Qué ocurre? Que en Oporto, Baena estaba jugando en el costado izquierdo. Y el que caía hacia ese lado, con una doble punta, Sorlo Julián, era Gallagher. Con lo cual, el juego en esa zona no se desplegaba en ningún sentido. Con Baena sí que cobra mucho más sentido y las ocasiones o el peligro que llegaba en el Atleti esa última media hora llegaba por derecha. Y aquí es donde quería hablar de Baena y Julián. Baena busca constantemente a Julián. Bien. De situaciones en banda derecha en las que Baena tiene dos opciones de pase, una de, digamos, Juliano al primer palo y atacando el primer palo,
y otra de Julián un poquito para atrás, Baena optó en las dos ocasiones en las que tuvo ese contexto por ceder atrás hacia Julián. Con lo cual deja bastante claro quién es el hombre a alimentar dentro del juego del Atleti. A mí Baena fue el jugador que más me llamó la atención. Otros compañeros han hablado de Johnny, que creo que es un jugador que le puede sumar mucho a este equipo. Como Taufik es un jugador que la pide todo el rato, es un jugador que se gira, que tiene claro el juego. No es a lo mejor el más virtuoso en cuanto a organizar, pero sí es un jugador que va a sumar mucho. A diferencia para mí de Gallagher. El partido se notaba mucho quién jugaba 1 o 2 toques y quién necesitaba 4 o 5. Gallagher necesitaba 4 o 5 y el resto necesitaban 1 o 2. Yo creo que es la forma de definir qué es lo que te aporta uno y qué es lo que te aporta otro. No te voy a decir que Gallagher estuviera estrepitosamente mal. Lo que ocurre es que una vez más a Gallagher el juego, la forma de jugar del Atleti le pide unas cosas de las que él no es capaz. Él es brillante en otras, pero en estas no. Bueno, ha sido un poco, y un poco no, bastante, y yo te lo agradezco, nuestros ojos de cara al partido. Yo te lo agradezco mucho. Nacho, nos has dado todo tipo de detalles, casi un 1 por 1 pormenorizado de cómo fue la actuación de los jugadores del Atleti. Pero ahora lo que quería era que le explicaras a la gente la distribución táctica del Atlético de Madrid. ¿Cómo fue ese partidillo a puerta cerrada entre el Rayo y el Atleti a nivel táctico? Bueno, pues esta es la pizarra improvisada que tenemos para explicar un poquito la táctica de esa segunda mitad, que me parece más interesante. La primera se vio un 4-4-2 bastante más canónico, y en la segunda la disposición más o menos era esta, con Gallagher cubriendo las espaldas de Llorente, que subía bastante, con Julián en una altura bastante grande, o sea, bastante alta, Baena media punteando y cayendo hacia la banda derecha, Julián como punta y buscando seguramente más esta zona de ataque cuando Baena subía más para arriba o cuando Juliano subía más para arriba que un segundo palo. No he hablado prácticamente con Rubén de Almada y de Ruggeri, porque apenas participaron, el juego se volcó mucho en la derecha. Almada buscando posiciones más interiores, Ruggeri con una altura mayor y buscando más el carril. En cuanto a defensa, ahí sí que se veía más claramente un 4-4-2, porque a la hora de defender, esta era más o menos la disposición del equipo, con Julián por izquierda y con Baena por derecha. En caso de ser necesario, pues lo que ocurría era lo siguiente, que es que Llorente cerraba un poquito más aquí y Julián un poquito más hacia la derecha, con Baena cayendo un poquito más y mostrando esta formación. Algo bastante habitual la temporada pasada con Simeone, pero ¿qué ocurría? Que incluso cuando salía en contraataque el Atleti, Julián partía hacia arriba, hacia este lado, y Juliano buscaba la profundidad. De forma que realmente lo que hacía Almada era buscar la salida de balón y el Atleti abrirse por los costados y dejando una especie de 4-3-3. Pero ya te digo, esto es solo cuando el Atleti salía de contraataque. Y la asociación, normalmente subía mucho Julián, caía mucho a la derecha Baena, atacando Julián primer palo Juliano primer palo y Julián la retaguardia, la segunda línea. La mejor ocasión llegó además por una caída de Baena a la derecha, con un disparo hacia el primer palo arriba que detuvo en un auténtico paradón, en este caso Cárdenas, que fue el guardameta del Rayo en la segunda parte. Y como os digo, así fue más o menos la disposición táctica. Se espera que en el partido contra el Newcastle este equipo que jugó la última media hora sea el titular, que tenga menos minutos el segundo equipo que fue titular contra el Rayo, y ahí podréis ver vosotros lo que vaya a hacer el Atleti y sacar vuestras propias conclusiones. Y en cuanto a vosotros, nada, dadnos like, suscribíos, activad la campanita para enteraros de cuando salen todo este tipo de vídeos y dejárosnos claros si os gustan, qué tenemos que mejorar, qué nos proponéis, etcétera, etcétera. Y la campanita os sirve para saber cuándo salen los vídeos y también para cuándo empiezan los programas en directo del club de Uría, en todos los porpartidos, en cuanto empiece la temporada. Y el programa, ya sabéis, de lunes a viernes, 3 horas de Atlético de Madrid a partir de las 5 de la tarde. Así que nada,
bienvenidos al club todos los que os suméis y bienvenidos todos los que lleváis apoyándonos todo este tiempo en el Club de Uría.